Muy buenas tardes, amada hermana, hermano. Dios te bendiga, te guarde, que tengas un bendecido día y que lo termines de igual manera, para que te puedas ir a descansar en las manos de nuestro Señor. Porque no hay nada más hermoso, hermana, hermano, que estar en la cobertura de nuestro Señor. Así que en esta hora te invito a que te suscribas a este canal Evangelio Puro y que compartas esta predicación donde tú desees, en tu iglesia, en tu célula, con algún hermano, con alguien que tú quieras bendecir. Te invito también a que si gustas dejar tu comentario ahí para que otros hermanos se animen a verla. ¿Por qué? Porque todo es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que tú le des a nuestro Señor, créeme que va a llegar a ti en bendición. Si tú compartes una predicación, Dios, que sabe tu necesidad, Él también te va a recompensar, porque Él no es deudor de nadie. Así que te invito en esta hora a que te suscribas a este canal, Evangelio Puro, compártela y vamos a darle gracias a Dios, hermano, hermano, por todas las bendiciones que tenemos, por todo lo que Él nos da, que es en abundancia. Te invito a que abras tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Y vamos a ver qué nos dice su palabra en esta hermosa mañana. Vamos a leer un texto para acompañarla. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y Dios te invita a ti y a mí, hermano, a que nos humillemos ante su presencia, porque sin Él no somos nada, ni tú, ni yo, ni tus hijos, ni mis hijos, nadie, porque todo es por Él y para Él. Así que te invito, hermano, a que oremos. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo tu Hijo, en esta hora te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque tenemos alimento, Señor. De igual manera te pedimos, Padre, por todos los hermanos de Venezuela, Señor. Tú sabes las carencias, y de todos los países, Señor, de México, Cuba, de todos los países, Señor. Que por favor, Señor, tú quitas reyes y pones reyes, Señor. Si estos presidentes que tú has puesto, Señor, están oprimiendo a tu pueblo, Señor, te pedimos, Padre amoroso, que envíes sanidad desde tu morada celestial y los quites, Señor, para que tu pueblo, Señor, no perezca por falta de alimento. Oramos también, Señor, por la vida, la salud de la hermana Isabel Leiva, que tú la bendigas, la guardes, por la vida, la salud de Leonor Corrales, de Maudis Mercal, también por la hermana Magali, Señor. También oramos, Señor, por Gloria Luna, Señor. Oramos también, Señor, por la familia de Caleb, Señor, que tú sabes que perdió a su mamá, Señor. Ponemos en tus manos a la hermana Enedina también, Señor, quien hace unos meses perdió a su esposo, Señor. Y aún así, Señor, sigue de pie. Qué bendición, Señor, que todo aquel que busca refugio bajo tus alas, tú lo proteges, Señor. También pongo en tus manos la vida, la salud de Edwin, Señor, de Guillermo, Señor, la vida, Señor, de el pastor Eric, la hermana Mago, Señor. Señor, por favor, te pedimos que los bendiga, los guarde, los proteja, Señor. Envíe sanidad desde tu morada celestial a sus vidas. Te doy gracias, Padre amoroso, porque sé que me escuchas a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana, hermano. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Y vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra. Te invito a que en tu Biblia,
Evangelio de Juan capítulo 12 de los versículos 1 al 8 dice: y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y lo dio a los pobres? Mas dijo esto no porque él por el cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A los pobres siempre los tendrán con vosotros, dice, pero a mí no siempre. Vamos a ver, hermana, hermano, que es triste que a veces alguien en el púlpito te diga: den amor, pero es lo menos que él hace. Está con Cristo. Judas también estaba con Cristo, pero no esparce el amor, porque el amor debe de nacer de un corazón limpio, una conciencia limpia. Dice el versículo 1: 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue a Betania. ¿Y dónde se hospedaba? Siempre se había hospedado. ¿En la casa de quién? De Lázaro. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que él había muerto, pero que lo había traído a la vida, lo había resucitado. ¿Y qué vemos aquí, hermano, hermano? Tú analiza tu corazón, tu mente, y vemos aquí que dice que nuestro Señor Jesucristo era muy respetuoso de las fiestas de los judíos. De hecho, dice, 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con él. Le hicieron una cena. ¿Y tú, hermana, hermano? Y yo, qué dichosos seríamos si nuestro Señor Jesucristo se dignara a ir a visitarte a tu casa. Qué hermoso. ¿Cómo lo verías tú? ¿O cómo lo vería yo? ¿Qué le daría, Señor? Ten una chamarra de pluma de ganso, mira, está bien calientita para que no tengas fríos, y me echaría a sus pies también, a besárselos. Pero a veces Cristo no va a ir en la persona que tú crees, y que María tuvo el privilegio de verlo. Cristo a veces llega a tu casa a través de un indigente que quiere comida, a través de un enfermo que quiere que tú le des alguna pastilla, a través de un necesitado que te pide que le prestes una cantidad porque se está muriendo ya, porque no tiene que comer. A través de ellos llega Cristo. No porque Cristo es un mendigo, no, sino son expresiones de bondad que Cristo quiere que tú y yo las tengamos. Dice que Cristo resucitó a Lázaro. Cuando fue a Betania, llega ahí que le hicieron un banquete. ¿Por qué? Porque ellos físicamente, tenían la economía para hacerle el banquete, y 2, ¿qué no haríamos si llegara Cristo a nuestras vidas? Pero Cristo ya llegó, ahora está en nuestro corazón. Dice el versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó
del olor del ungüento. María es la que estaba a los pies de Cristo escuchándolo. Marta, Marta, afanada. Bueno, yo, aunque llegaron las visitas, yo tengo que terminar de barrer, trapear, y está Cristo, sí, no me importa, pero yo quiero que barran la casa, yo quiero que los trastes en su lugar, la cama esté. Marta estaba afanada por que su casa estuviera impecable. María, como tú y como yo, es hora de ir al culto. Vengo y barro, vengo y hago esto. Pero que la palabra de Dios debe de estar ahí fluyendo. Dice más aún, María entiende, ya cuando vio a su hermano muerto y que Cristo lo resucita, ella entiende que todo en posesiones que tú tengas, el perfume más caro, el más barato, todo se va a quedar. Todo absolutamente. Así que compras una casa, se va a quedar. Compras un carro, se va a quedar. Compras todo lo que tú puedas comprar, pero si no está Cristo en tu corazón, todo se queda y tú te pierdes aparte. Marta dice que, entonces, Marta era la afanada y María era la que le gustaba escuchar a Cristo. Dice que entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se impregnó del olor del ungüento. ¿Qué hace María teniendo ahí un perfume de mucho precio? Como lo dice la Reina Valera 1960, un perfume de mucho precio, lo rompió y ungió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Le importaba el precio? No. Era un perfume, dice, que impregnó la casa, le impregnó del aroma suave, del aroma dulce, del aroma caro. ¿Por qué? Porque lo que Marta no entendía, María ya lo había asimilado, que es mejor estar a los pies de Cristo que estar separado. Dice que, y más aún todavía, le hace la reverencia perfecta. Le dice que, y ungió sus pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se impregnó del aroma del ungüento. ¿Qué dice? Se humilló con el perfume, sus pies, con sus cabellos, secó los pies. La mayor reverencia de humildad que le podemos dar a Cristo. Tristemente, ahorita lo único que le damos son desprecios. Tristemente, hablamos de lo que no hacemos. Mucha gente no sabe que el amor no nada más es hablarlo. ¿De qué te sirve que hables del amor si tu hecho fehaciente no lo confirma? Si tus hechos no avalan lo que estás hablando. María es una muestra de que el amor se demuestra, y es un paralelismo con Zaqueo. ¿Zaqueo qué hizo cuando recibe a Cristo nuestro Señor? Lo recibió en su casa, escucha la palabra, dice, este hombre me ha tratado con la bondad que no me habían tratado. Si este hombre me regaló una sonrisa, fue pura y sincera, y yo lo he sentido así. ¿Qué dijo? Señor, si a alguien le robé, le doy el 4 veces más. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento debe de ser honesto, no nada más hablar de boca. Si tu hermano, eres predicador, si tú estás en un púlpito y eres hipócrita, hablas de amor, del amor de Dios, pero tienes a tu iglesia dividida por falta de carácter, porque no puedes tomar decisiones por temor a que se vayan. No, tú tienes que tomar decisiones. María tomó una decisión, se apartó de su hermana para poder servirle a Cristo. ¿Rompió qué? Un perfume de nardo puro. Más adelante vamos a ver que su precio era el equivalente al salario de un año. Dice que, y se llenó del olor del ungüento, la casa quedó aromatizada. Cuando tú vas a una casa, queda impregnado ¿de qué?
de mentira, de chisme, de hurto, de robo. ¿De qué quedó impregnado? Fue un cristiano, sí, pero además fue empaparse de los chismes. No fue bendición en esa casa. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que visites casa por casa si lo único que vas a hacer es empaparte de los chismes? Dios quiere que dejes así como María, impregnado de lo más caro que tenía, su perfume más valioso. De ese lo impregnó. ¿Por qué? Porque lo rompió. ¿Por qué? Porque ungió los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque con su cabello lo secó. Hermano, hermana, esta palabra es fuerte, pero dice el versículo 4, dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se le dio a los pobres? ¿Por qué? Y aquí esta palabra de por qué, hermana, es como cuando alguien tiene un privilegio en la iglesia y está ahí a la casa el otro. ¿Por qué él? Si él es esto, si él es lo otro, si él es lo otro. ¿Por qué Dios le permite a él y no a mí si yo estudié en el instituto fulano de tal? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Judas estaba con el mejor maestro, el mejor director de un instituto, Cristo. Y no por eso Judas fue obediente. ¿Dijo qué? Y dijo uno de sus discípulos, no cualquiera, no era de las ovejas normal, no, era de sus discípulos. Inmediatamente se pone al brinco. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer no entiende que ese dinero podía ir a dar a los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué es la misma actitud que tenemos ahora en la iglesia? ¿Por qué este predica y por qué yo no? ¿Por qué a él le están dando más tiempo? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? Porque la envidia no te deja descansar. ¿Por qué? Porque eres envidioso. ¿Por qué? Porque lo que Judas quería ver no lo vio. Judas quería un rey físico que permaneciera con ellos, porque dijo, si él es rey, yo soy el tesorero, y si soy el tesorero, no, hombre, garantizado que yo y mi familia, cualquier parecido con la política de la actualidad es mera coincidencia. Todos buscan quedar bien con el que está peleando para ver qué o con qué se queda. Judas también tenía ese corazón. ¿Por qué hizo esto? Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Por qué él estaba sobre el dinero? ¿Por qué? Porque si tú estás sobre el hermano, ¿para qué? Para ocupar su lugar en la iglesia. ¿Por qué? Si Dios no te lo dio, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo que Dios dio, sabe por qué se lo dio a él, por qué no te lo dio a ti. No debes de andar de chismoso. ¿Tú debes de qué? Tú debes de centrarte y darle gracias a Dios por lo que te dio. En una ocasión, en la iglesia, estábamos orando. Como a un paso estaba otro hermano. Estaba orando y el Espíritu de Santo llegó. Y como dicen, en lugar de que viniera para mí, pasó del otro lado, cayó en él y le dio el don de lenguas. Y empezó a hablar y tardó un buen tiempo hablando en lenguas. Y yo, honestamente, yo me sentía mal. Señor, pero ¿por qué si yo te busco? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué, Señor, a mí no? Y busqué una y mil maneras del por qué a mí no. Como 20 días después, Dios me hizo entender que el don no era para mí. A mí me dio otros dones. Y yo honestamente, pues sí me sentía envidioso si así lo vemos. Pero Dios puso en mi corazón que Dios da conforme Él quiere. El Espíritu Santo lo deja a quien quiere, no al que puede dar dinero, ¿no? Un don es un favor, un regalo inmerecido de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque es su misericordia. Judas, vemos que aun cuando caminó con nuestro Señor, aun cuando vio milagros, sanidades, aun cuando Él fue escogido
directamente por Cristo, aún así se torció. Dios permita que en tu corazón no entre ese espíritu inmundo y ahorita estés contendiendo en tu iglesia con la hermana porque Dios la usa en la iglesia y tiene buen testimonio afuera y dentro y fuera es lo mismo, pero tú por tu envidia estás tratando de derribar. Dios no permita que tu hermano estés hablando mal del hermano, que estés buscando y si no es una cosa es otra, y bueno, que si no es porque llegó con pantalón de mezclilla, porque llegó con pantalón de vestir, porque llegó un minuto tarde, porque, o sea, que no estés siendo como Judas motivo de mal. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti, como me lo va a pedir a mí, si yo no agarro y empiezo a limpiar mi corazón. Dice que Judas se enfocó en qué. Dijo, ¿por qué? 360 denarios, el salario de un obrero por año. ¿Por qué? Ahora vemos, Lázaro no era pobre, tenía dinero, porque ese perfume no lo compraba cualquiera. Dice el versículo 6, dice, mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía lo que se echaba en ella. ¿Por qué lo dijo? Y muchas veces nosotros, cuando haces un mal comentario, tú piensas que quizás el hermano o la hermana al que tú le vendiste tu veneno no se da cuenta. Y quizás no, y te siga la corriente y empieces a esparcir tu chisme y ya la utilizaste. Pero Dios sabe todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Aquí dice, mas dijo esto, o sea, Judas dice que, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dice inmediatamente, Juan está recapitulando y dice, mas dijo esto no porque él en verdad estuviera preocupado por el pobre, sino porque era ladrón, porque agarraba del dinero, lo sustraía, o sea, del dinero lo ocupaba para cosas que no eran. Si tu hermano o hermana tienes esa mentalidad ladronesca, si tú dices, ¿por qué él predica y por qué no? Si él predica, dale gracias a Dios, porque como usó a él, te puede utilizar a ti. Pero no de una manera con chisme, no que le digas a la hermana más comunicativa, al hermano más comunicativo, y que de repente ya en la iglesia ya todo el mundo sabe que eres lo que no eres. ¿Por qué? Porque no pueden afirmar que tú eres. Aquí Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, porque era ladrón. Punto. Por eso dijo, 360 denarios que se me fueron, de ahí pude haber agarrado 200 y 160 los echaba a la bolsa. ¿Por qué dijo? Porque era ladrón, porque se quedaba con el dinero de las ofrendas de los fieles. ¿Por qué, hermana, hermano, tú si tienes en tu corazón ir a tu iglesia, no vayas? Si ves que alguien es dadivoso, no digas, ay, pues él regala porque es ratero. No, dale gracias a Dios. ¿Qué pasa con María y con Judas? María entiende perfectamente que la salvación está en Cristo, que el dinero no es lo que importa, tan es así que lo quebró. ¿Qué pasa, hermano, con el pueblo de Dios ahora? El pueblo de Dios es el que mejor crucifica a sus soldados. Los pone de cabeza, como según la tradición murió Pedro. No quiso morir de frente, dijo, no soy digno de morir como mi Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos nacido de nuevo, no tenemos el corazón de María, ese corazón desprendido de decir, yo lo doy de corazón, no me importa el precio, me importa que Cristo ya me rescató, que Cristo trajo a la vida a mi hermano, estaba muerto, ahora mi hermano vive, ahora entiendo que cualquier dinero que yo pueda tener, por muy grande, una cantidad grande que tenga, no me sirve de nada si no tengo a Cristo. ¿Y qué pasa ahora en el pueblo de Dios? ¿Qué pasa ahora? El evangelio se vende, y cuando algún pastor sabe que tú vas a recibir algo de dinero, mira,
te agarra de acá y no te quiere soltar y te va a boletinar que no diste ni un peso para la iglesia. Y si todavía no lo has recibido, pero ya te están crucificando. ¿Por qué? Porque el dinero es la raíz de todos los males. El dinero, el dinero no es malo, lo malo es que lo pongas primero. Judas lo puso primero, María lo puso al último. ¿Por qué? Porque quebró un perfume de mucho precio. Dice que dijo esto no por el cuidado de los pobres, porque era ladrón, dice, y porque agarraba del dinero de las ofrendas. Y vamos a ver, hermano, Mateo 26, versículo 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Vemos que Mateo hace alusión a una enfermedad, Simón el leproso. Pero ¿importa el nombre? Importa la palabra. Ese es lo que se centra y se debe de centrar todo hermano, hermana que está escuchando la palabra. Pero ¿por qué Mateo dijo esto? ¿Por qué Juan dijo esto? Importa, es el mensaje. Importa lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Dijo que Mateo 26:6 dice que estaba en casa de Simón, el que era leproso. Juan dice, no, es Lázaro, pero la enseñanza es que el amor de Cristo se debe de reflejar. El amor de Cristo se debe de reflejar. Lucas 12, 37, 39. Lucas 12, 37 y 39 nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Qué nos dice? Vemos aquí dos ejemplos. María le dieron la salvación y la empezó ¿a qué? A cuidar. Se empezó a deshacer. ¿Me sirve este dinero? No me sirve. ¿Por qué? Porque si no tengo a Cristo. María refleja a las que estaban velando. Judas refleja al que no estaba velando, al que no estaba cuidando lo que Dios le había permitido. ¿Qué dice también? Lucas 10, 38, 39. Lucas 10, 38, 39 nos dice, y aconteció que yendo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y vemos que Marta y María sentada a los pies escuchando la palabra de Dios, el quehacer que espere. Yo quiero escuchar, alimentarme del vivo Señor. Tengo la fortuna de que Él está aquí en mi casa. Tengo el privilegio de que Él está aquí en mi casa. Por eso yo voy a escuchar. ¿Y Marta qué hacía? Bueno, pues sí voy, pero primero termino de lavar, planchar, hacer la comida, limpio todo lo que tenga que limpiar, voy. No, María, tú y yo tenemos que tener el reflejo de María, sentarnos y escuchar su palabra, porque todo lo que tú le des a Cristo no va a quedar sin paga en su tiempo. Lucas 13:29 dice, porque los unos pensaban, ¿por qué Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitaba para la fiesta o que diese algo a los pobres? Porque Judas era el tesorero, él cuidaba el dinero. ¿Y por qué nuestro Señor siempre a cada quien le pone lo que ha de cuidar? ¿Qué te puso a cuidar a ti, hermano, en la iglesia? ¿Los baños? El patio, bárrelo, límpialo, para gloria de Dios, porque tanto vales tú que estás lavando los baños y barriendo, como el que está predicando, porque el que está predicando
puede predicar bonito, pero si no tiene a Cristo, si sus hechos no reflejan lo que Él predica, y tú mira, todos los que vayan a hacer sus necesidades, los van a encontrar limpios, tú hazlos como para Cristo. Dice que, hermano, vemos que el corazón de los Judas sigue avanzando, y en ti y en mí está ya dejar esto. Dice también el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A los pobres siempre los vamos a tener. Dice que si tú quieres hacerle un bien a un pobre, tráetelo a la iglesia. Después de la iglesia lo llevas a comer. Pero no digas, bueno, lo llevé a comer y todo, ya no fui a la iglesia, me perdí la alabanza, me perdí la adoración, me perdí todo. No, los pobres siempre va a haber. Si no le pudiste apoyarle ahorita porque estaban las cosas de Dios, primero van a haber otros. Pero nunca pueden estar por encima de Dios. Le dijo que déjala, no la molestes. A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre. Y tú y yo tenemos que tener ese sentir que Dios es Dios y está por encima de padre, madre, hijos, hija, de todos. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide, y recuerda, sé como María, deja todo y ven a Cristo. No abrigues a Judas, no, deséchale. Porque ese es para perdición. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide y sigamos adelante. Vamos a orar. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, a través de Cristo Jesús, te doy las gracias, Padre, por este momento que me has permitido, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de aquellos que han de recibir esta palabra. Te doy gracias porque tú nunca nos fallas. Bendito eres, Señor. Bendice a mi madre, a mis hermanos, donde quiera que estén. Bendice también, Señor, a Sarita, donde quiera que esté. Bendice a mis hermanos en la fe, donde quiera que estén, porque Señor, sin ti no somos nada. Pongo en tus manos la vida, la salud de María Luisa Sopillastle Morales, de Isabel Leiva y de todos aquellos que estén enfermitos. Padre amado, gracias, porque sé que sin ti nada es posible, contigo todo, Señor. A través de Cristo Jesús te doy las gracias en esta hora que me permitiste pasar este mensaje. Gracias, Señor, gracias porque eres digno de toda adoración y alabanza. En nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, amoroso Señor, en esta hora. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermano.